¿Dónde está la Barbie producción cuando la necesito? No sé, la verdad es que no sé dónde está. Pero hoy sí es necesario decir que nos hace falta Barbie Producción. Barbie Producción donde quiera que estés. Nos haces falta. Nos haces falta. Bien. Ok. Bienvenidos, esto es el Chal Gastronómico. El día de hoy, fíjense que vamos a hablar acerca de un tema bien emocionante y como que tiene muchas cositas que revisar. Porque, bueno, pues es prácticamente el cruce, ¿no? De todos los ingredientes que se tenían anteriormente con la cuestión de lo prehispánico, la conquista y ahora viene lo conventual. Sí, ¿no? Ya esta mezcolanza entre lo que ya había aquí en México, más lo que nos trajeron los españoles y qué pasa, ¿no? ¿Cómo se unen estas dos culturas? ¿Cómo se unen todos los ingredientes? Y pues... ¿Y en qué resulta, no? Porque la verdad es que es como los emblemas prácticamente. Gracias a esto es que nos conocen en todo el mundo, Todo el mundo, ¿no? sí. Gracias a estas recetas que pues surgieron en esta época que es la conventual. Pero, ¿qué es la cocina conventual? Para iniciar yo creo que vamos a hablar acerca de qué Sí, es la vamos a ver, cocina conventual. ¿qué es la cocina conventual o a qué le llamamos cocina conventual? Sí. Bien, comenzamos con esta parte. Bueno, la vez pasada hablábamos ya de que la independencia de México, no, ya me estoy adelantando unos cuantos Sí, no. siglos, años. No, la conquista de México. La conquista de México después de que nos conquistaron de forma muy violenta. Llegaron y nos dieron unos de cachetadones y nosotros así, Estése sí. quieto, ¿no? Ajá. Comienza la conquista, lo que a mí me gusta llamar una conquista psicológica, ¿no? Porque no nada más fue la cuestión de que nos Sí, agarraron tiene a razón. fregadazos y nos dieron, estate quietos, ¿no? Sino también nos dijeron en quién tienes que creer, ¿no? Exactamente. Destruyeron todas, bueno, la mayoría de nuestras imágenes religiosas. Deidades también, ¿no? Sí, las deidades de nuestros indígenas, de nuestros antepasados, y nos pusieron a un señor clavado en una cruz y dijeron, a este señor le tienes que rezar y tienes que creer en él, ¿no? Y qué miedo, ¿no? Y cuidadito y no lo hicieras, porque si te iba... Recordemos que en aquel entonces en Europa estaba como muy de moda a esto que le llamamos la Inquisición, ¿no? Ay, qué miedo, sí, esas cosas en las que decían que te jalaban y te desmenuzaban, ¿no? Te desmembraban. Te desmenuzaban como pollo. Como pollo, pechuga de pollo, así. Sí, bueno, el ser humano es buenísimo para buscar ideas de tortura, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que si no nos inventamos una cosa, nos inventamos otra, pero imagínense, ¿no? En aquel momento en Europa la iglesia defendía mucho así como que el amor al prójimo y todo eso, y de repente su versus, ¿no? En la Inquisición hay que matar al prójimo porque no creen lo que nosotros creemos. Sí, Poco cualquier cosita, son creencias paganas, es del diablo y son brujerías y cuidadito sí. y creyeras en otra cosa que no fuera Cristo, que no Jesus fuera Christ. nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ujú. Porque así te iba y te iba bastante mal y buscaban formas en las cuales sí hacerte creer a fuerzas, ¿no? Entonces, en aquel entonces estaba muy de moda la Inquisición en Europa, Así sobre es. todo en países como Francia, que Francia como que les Híjole. gustaba mucho la Sí, guillotina. No, casi no, ni tenía filo, ni cortaba tantas cabezas. Decían que era tan rápida, que era tan pesado y tan rápido que Así todavía es. la gente podía ver su cuerpo después de... Podía ver su cuerpo, exactamente, había cierta conexión todavía con toda la cuestión de la cabeza. Ajá. Había conexión y sí, lo podían ver. Imagínense, ¿no? Lo rápido que era el Ujú. corte de esta cosa, pues sí, ¿no? Tan pesada Tan que era la pesada. cuchilla y tan rápido que era el corte para que todavía tuvieras, pues, reflejo, ¿no? Todavía Así es. pudieras tener este sentido de la vista después de que hubieras sido desmembrado. Ay, no, imagínense. Ay, qué fuerte. No, no. Bien, y pues sobre todo en países como Francia, por ahí en Inglaterra, en Reino Unido también. y en España, pues no se quedó atrás, No, ¿no? pues no. Y pues obviamente los españoles dijeron, parece buena idea para que le hagamos a los indígenas
que crean en Dios. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí viene toda la cuestión de la famosa evangelización, ¿no? Toda la evangelización aquí en La México. conquista espiritual, mejor llamada en este lado del mundo, ¿no? Que en realidad como apoyo la idea de que fue una conquista psicológica, no, o sea, ¿cómo se les ocurrió en aquel momento decir, oigan, sí tenemos que todos creer en la misma cosa, sí, muchas gracias? Sí, ¿no? Y fue algo totalmente radical. ¿Por qué? Porque recordábamos que nuestros indígenas eran politeístas, creían en muchos dioses, Les ¿no? gustaba andar de aquí a allá y Ajá. acullá con este dios y con aquel, y con todos se entendían. Claro, y cada civilización tenían sus dioses. Digo, eran como para lo mismo, con diferentes Pero nombres, con pero eran diferente para nombre. lo mismo. Y de repente a todos, órale, ¡fum! Adiós sus dioses y tomen a nada más, ¿no? Y crean Imagínense el enojo que yo creo que les ha de haber causado en ese la momento, la frustración. frustración de que ellos ya tenían establecido durante mucho tiempo, el respeto que se les tenía a todas esas deidades y que de repente alguien llegara y te tirara todo lo que tú tenías ya como creencia, Sus ¿no? rituales. Todos todo. los rituales, o sea, que todo llegara a cambiar tan drásticamente que no tuvieran oportunidad de defender nada, Nada, ¿no? nada. Y tener que creer exactamente en esto que ellos traían, porque la primera orden que llegó, ¿quiénes fueron la primera orden? Los franciscanos en 1523. Sí, ¿no? llegan los franciscanos, que su nombre se lo debían a Francisco de Asís, un señor que le gustaban mucho los animalitos, como a mí. Sí. A mí me gustan los animales, vivan los animales. Vivan los animales. Llegan los franciscanos, fue la primera orden evangelista que llega aquí a México y que comienza pues precisamente esta cuestión Esa parte. de evangelización. Ajá. O sea, digo, evangelización, o sea, sí Entre fue comillas. evangelización, pero la verdad sí se pasaron de lanza. Sí se pasaron Sí. mucho de veras, porque yo creo que sí había muchas cosas que de repente dices, bueno, si ellos tenían esa forma de creencia, ¿por qué no aunarlos o tratar de unirse a ellos con la forma de creencia que ellos ya Sí, tenían, claro, ¿no? o hacerlo como más suavecito, ¿no? Así como poco a poco, no sé, buscar otra forma, pero no. Tenían que hacerlo totalmente radical, poner una barrera y órale, vámonos con esto. Y yo ¿no? creo que ahí también la regaron porque la prohibición de este tipo de cosas pudo en determinado momento pues forzarlos más, ¿no? En lugar de que luego como que trataran de adaptarse, bueno, a ver si vamos a ver, es como cuando llegan alguien a tocar tu puerta y te dice, mira, nosotros somos de tal cosa, no te quieres unir, no. ¿Cuántos Vengo a son? hablarte No, de Dios, no. no, muchas gracias, sí, ¿no? Entonces agarras y te regresas. Exactamente, yo creo que hicieron mal su chamba en ese momento de decir, bueno, aquí nomás nuestros chicharrones truenan, dijeron los franciscanos, e impactaron, ¿no? El impacto con el que llegaron vino abajo todo, ¿no? Y por eso es que yo siento que en esa parte sí la regaron muchísimo al tratar de llegar con tanta fuerza a un Dios que ni siquiera se conocía de este lado, ¿no? Que decían, ¿y por qué? Como para qué sirvió, ¿no? Sí, ¿no? llegaron muy a fuerzas como limpio parabrisas en un Así. semáforo así. No, a fuerzas. A ahí te fuerza, van a ¿no? limpiar. Sí, exactamente. No, yo llego prácticamente con el auto limpio cuando voy para Texcoco o Qué cuando padre. vengo para Ecatepec, sí, ¿no? Y pues mira, 0 pesos. Y por más se dicen, no, mira, No, gracias, así ahí va. exactamente. Así me gustaría también que fueran de repente para la cuestión de la estudiación los alumnitos, sí, Híjole, como Dios. limpiaparabrisas. Sí, ya así de insistentes. Así de insistentes. Bueno, entonces llegan los franciscanos y comienzan pues esta etapa de la evangelización en México y bueno, después comienzan a llegar más órdenes, que si los jesuitas, que si los dominicos, Exactamente, etcétera, ¿no? y comienzan a crearse los primeros conventos o las primeras abadías aquí en México, los primeros monasterios, ¿no? Que bueno, ¿qué es un convento? ¿Qué es una abadía? ¿Qué es un monasterio? ¿Qué Bueno, hay en cada una de ellas? El monasterio estaba dirigido única y exclusivamente para hombres, hasta Para donde yo monjes. para monjes. Los conventos, era para la cuestión de las monjas, eran los famosos claustros como tal. Y las abadías, pues en este caso simplemente se tenían o sea, eran también puros hombres, pero se tenían cierto rango bueno, dentro de la iglesia existen ciertos rangos, entonces se tenía a personas de mayor nivel en Claro. esos lugares. Además, en las abadías era más enfocada como a las personas que se les permitía un poquito como el estudio. Ajá, y que tenían títulos nobiliarios, que tuvieron en algún momento títulos nobiliarios. Ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Así como importante
importantillos, ¿no? Sí, Entonces, se comienzan a establecer las primeras abadías, los primeros monasterios y los primeros conventos. Cabe mencionar que muchas de esas abadías, muchos monasterios y muchos conventos se construyeron precisamente en donde estaban los templos prehispánicos. Se ha encontrado evidencia de que donde estaban los templos más importantes de la época prehispánica, ahí esto, exactamente, esto como una estrategia, ¿no? Esto solamente como una estrategia porque ellos llegaron y derrumbaron prácticamente todos esos centros ceremoniales que se tenían, se establecen ahí y dicen, no, pues es que es como una, se los vendieron, se los quisieron vender a ellos como una forma de decirles, es que aquí sigue, aquí está, nada más que ahora se ve más bonito, se ve como con más forma, como más habitable, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas quisieron hacer, haciéndoles creer a los indígenas que pues era el mismo lugar, solo que pues con algunos pequeños cambios, ¿no? Entre comillas, porque no eran unos pequeños cambios, llegaron y le dieron en la torre. En la torre, ¿no? Pues ahí tenemos el ejemplo en el centro de la Ciudad de México, el Templo Mayor, El Templo Mayor, todo lo que se ha descubierto debajo de estas construcciones. Abajo del, o sea, y te aseguro que si, abajo de no es la basílica, ¿qué es lo que está ahí en el Zócalo? El Palacio de Gobierno, la Catedral. Ajá, ahí. Si siguen escarbando, bueno, si destruyen la catedral. Exactamente. Y escarban debajo de la catedral, seguramente habrá de piezas arqueológicas de la época prehispánica, cantidad. Cantidad, de hecho, pues se dice que todo lo que está de los asentamientos de la catedral, ahorita últimamente de las últimas excavaciones que se ha hecho, los pilotes que tiene para poder sentar la estructura como tal, son de origen prehispánico, ¿no? Entonces, claro, por la cuestión de que todo era canales de agua, forzosamente necesitaban mantener la flota y que esos pilotes son la base estructural desde tiempos prehispánicos. Entonces, claro, no estamos diciendo nada que no sea conocido ya. Pues, ¿no? Sí, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, no todo el mundo, mucha gente sabe que sí, precisamente esos templos, en algún momento, muchos de esos templos en algún momento fueron templos prehispánicos, ¿no? Y sí, como dices, fue una estrategia muy macabra, la verdad, muy macabra. Qué mala onda, sí se pasaron. Sí, la verdad es que sí, porque destruyeron no solamente el templo como tal, sino toda la trascendencia histórica que pudo haber marcado entre nosotros, ¿no? Sí, imagínense, hubieran sido a lo mejor más visitados que ahorita la famosa catedral. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las zonas arqueológicas? Son súper visitadas, ¿no? Y están tratando como de rescatarlas exactamente porque las dejaron en el abandono. O sea, ¿qué tal Teotihuacán 21 de marzo? Ahí están todos. ¿No? Con las manos arriba. Sí, llenándose todo de energía. De blanco, así, como un viernes saliendo de trabajar, ¿no? Aproximadamente. Sí. Y todo así como todo en, ay, vamos a ver qué llenándose de energía, según llenándose ellos. De la energización. Y así fuera en todas las demás lugares turísticos prehispánicos sí existían. Así ¿no? es, todas las zonas arqueológicas. Entonces se crean y pues se establecen estas órdenes evangelistas, ¿no? Evangelizadoras, ¿no? Y precisamente es aquí donde comienza este mestizaje, esta mezcla entre cocinas. Así es, porque forzosamente tenían que llegar y tenían que comer, ¿no? Es que creo que es una necesidad primaria. Tenemos esa mala maña de tener que alimentarnos si por lo menos unas 3 veces al día, si no te mueres. Digo, en estas cuestiones las personas que llegaban de evangelizadores tenían una vida o tenían el famoso voto de pobreza, ¿no? Ajá. Pero bueno, vemos esa cuestión del voto de pobreza. Vamos a checarlo porque la verdad es que las construcciones que se aventaban, no sé si han visto los monasterios, Vaticano. Han tenido pues bastante afluencia como para, imagínate, o sea, es una casota. Ahorita con cuánto haces una casa, ¿no? Y en ese momento como con cuánto la construían. Bueno, pero eran tiempos distintos. Antes tocaban terrenos a montón y ahora pues tienes que ir juntando tus puntos del Infona, ¿no? Pero bueno. Entonces, con esa mala maña que tenemos de alimentarnos, ellos empezaron a realizar pues ciertas recetas exactamente, no solo por la cuestión de tener que alimentarse ellos, sino para poder subsistir, ¿no? Ahorita ya se maneja como que de esa manera, yo digo que entre comillas, como para que les tengan un ingreso de dinero, ¿no? Como tal. He visto, sí he sido testigo fiel de que mucho de ese dinero sí son para mantener causas u obras de caridad. Sí lo he visto,
Pero también hay algunas otras en las que dicen, bueno, mitad de los fondos va para los niños pobres y la otra mitad va para la fundación, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? La del Puebla prácticamente, porque en Puebla. Porque en Porque en Puebla, Puebla, ¿qué pasó en exactamente, Puebla? porque en Puebla es exactamente en donde está la mayor cantidad de asentamientos, en este caso religiosos, ¿no? ¿Cuántas iglesias no tiene Puebla? ¿Cuántos exconventos no tiene? Alrededor exactamente de todo el asentamiento de Puebla, no deja de decirse, por ejemplo, Hidalgo, Acolman, también dentro del Estado de México, todos estos asentamientos, y hablo de, pues, de todos esos ex monasterios, ex conventos, ¿no? Ex abadías, que funcionan ahora para, pues, cualquier otra cosa, ¿no? Hasta de museos la hacen. Sí, ¿cuántos no hay? No, y sí, o sea, hay muchísimos, pero Puebla es como que uno de los estados más representativos dentro de esta época, o de la cocina conventual, ¿no? Teniendo ahí a la cuestión de Sor Juana Inés de la Cruz, que más bien era como de este lado del Estado de México, teniendo a Sor Andrea de la Asunción ya mismo en el centro de Puebla, teniendo como también principal, pues como santo, ¿no? A San Pascual Bailón. El santo patrono de los cocineros, ¿no? Arriba, San Pascual. San Pascualito Bailongo. ¿No? Ajá, ¿no? Por la cuestión de las cumbias, no, pero sí, así se llama. San Pascual Bailón. ¿No? Y que muchas veces, literal, así le colocaban, porque había muchas personas que le bailaban a los fogones para que sus recetas, pues, tuvieran como que cierto sazón, ¿no? Y que, de hecho, son cosas que hasta la fecha mucha gente sigue haciendo, o sea... Lo de los tamales, ¿te sabes la de los tamales? ¿No? Híjole, es que con respecto a las leyendas de los tamales hay muchas, como por ejemplo, una de mis tías que hace tamales no permite que nadie se le acerque a la masa, o sea, prepara la masa y no permite que nadie intervenga en la preparación de la masa porque si no dice que no se le... Es como la crema Lincoln, la ves y se corta y haz de cuenta. Se pone ansiosa y no se hace. Ajá, y no permite que nadie intervenga, es más, que ni la vean. Casi. Cada quien yo creo que tiene sus rituales respecto a eso, ¿no? Mi tía es de Veracruz. No, pues sí, con razón. Le digo, sí, cada una de las regiones es distinta, pero pues también existe de que si se enojan, de que si alguien se enoja cuando se están elaborando los tamales no se cocen, no se cocen completos, ¿no? Quedan, dicen las familias, pintos, y que hay que bailarle a la olla, o sea, alrededor de la olla para que eso no suceda, ¿no? Sí, claro. Las famosas monedas dentro de la olla. Exactamente, sí. ¿No? La cuestión de la bendición, pero en realidad es solamente pues el sonido, ¿no? Para que estos no se queden sin agua. Mi mamá sigue una práctica que aprendió de mi abuela, que es poner la famosa cruz de sal. A todas sus ollas, independientemente de lo que haga, le pone cruz de sal. Hace una cruz de sal y le pone arriba. Y pues supongo que es una práctica que pues desde aquellos entonces, sí, ¿no? Exactamente. Para que dicen, pues no sé si será cierto, no me importa, yo le voy a poner su cruz de sal para que quede bien cocido todo. Pero ¿qué crees? Exactamente es dentro de este mismo lapso en el que se crean todo este tipo de historias. Sí, exactamente. Todo acerca de las recetas de México existen desde la época colonial. Lo curioso es que, nunca he ido a cocinar a España y no conozco a nadie de España. Si tenemos por ahí personas de España, por favor, díganos. Saludos. No sé si en España haya personas que le pongan cruz de sal a sus tapas. O en Francia, que agarren y, sí, voy a cocinar y le pongan una cruz de sal. O con cruz de sal. O se le pongan a bailar ahí a sus ollas. Esas creencias son de aquí. Sí, exactamente. O sea, son de aquí. Son de México. Y no hay ningún otro lugar en donde se tengan esas mismas como creencias o esas mismas, pues, ¿cómo podríamos llamarles a este tipo de cosas? Es que sí son creencias. Son creencias, ¿no? Son creencias acerca de cómo es que la comida puede fallar o puede salir bien. Ajá. ¿no? Y el famoso sazón a ojímetro, ¿no? Así hasta que los dioses te digan, tú nada más agarra y agrégale sal. El dios. Ajá. Un dios. Sí, perdón, un dios, porque estamos hablando de San Pascual Bailón. Discúlpenme, una disculpita, por favor, a toda la iglesia de mi parte, ¿no? Sí. Pero en este caso sí es bien cierto que todas las leyendas que se originan de los platillos, todas las creencias, toda la historia que tienen muchos de los platillos que ahora conocemos como la cocina regional, nacen en esta época, en esta etapa de la historia de México. Claro. ¿No? Porque, pues, si no, ¿qué sería, por ejemplo, del mole, de los chiles en nogada, de la capirotada,
¿no? Del rompope. Del rompope, de las galletas, de, por ejemplo, todos los biscuits que se conocían en Europa, Ajá. que son como galletitas, tartitas, todo eso que también venden ahora las monjas, ¿no? Tuvieron su variación aquí en y México, que como las tuvieron las gollotas. variantes, exactamente todo el norte de México. El rompope, no, la cajeta, el dulce de leche. Sí, el dulce de leche, exactamente. O sea, todo lo que tuvo que ver entre la mezcla del azúcar y el huevo está prácticamente asentado en esta época. Claro. ¿No? Sí. Todo lo que tiene que ver con el huevo y el azúcar y ambos, que son, pues son ingredientes que nos trajeron prácticamente los españoles, ¿no? Pero que las monjas en aquellos momentos, o sea, y yo todavía tengo duda porque en algún momento escuché que decían, bueno, es que tenían mucho tiempo libre. No sé si en realidad tenían mucho tiempo libre o cada quien tenía una tarea certera que realizar dentro de todos estos conventos, ¿no? Porque... Yo siento que va más hacia allá, va más hacia la parte de que cada monjita, iba a decir, cada monja tenía una tarea asignada dentro de su monasterio. Así es. Dentro de su convento. De su convento. Porque sí, como que, a ver, tú, Sor Juana, tienes que cocinar, tú te dedicas a esto, tú eso, tú ya el me otro. vi de Sor Cecilia. Ajá, Sor Ceci. Entonces, cada una se dedicaba a hacer una de las cuestiones. Entonces, porque también eran muy buenas en su área, ¿no? Las que se dedicaban a la cocina eran como súper buenísimas. A la cocina. Ahí tenemos a la Madre Flor de Masterchef, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Saludos también. Que dicen que sus salsas son muy buenas. Sí, o sea, imagínate, ¿no? Y sigue hasta la actualidad de esto. Pero sí, o sea, dicen que también había una historia acerca de que todos los puentes que se conocían en aquel momento de la época conventual, asimismo los arcos hídricos, ¿cómo se llaman estos? Que tienen a bien llevar el agua, por ejemplo, el Padre Tembleque y de este lado en Querétaro, los otros arcos que también están en Tepotzotlán, que es ahí donde están los acueductos exactamente elevados, estaban reforzados con todos los restos del huevo, en este caso cascarón de huevo que quedaba con clara, porque pues funcionaban como un tipo de cemento, como un tipo de pegamento. Y digo, ahorita, por ejemplo, tú trata de despegar clara de huevo de algo. Es una bronca. No, es una bronquísima, ¿no? Y también se queda súper fijado. ¿Y qué es lo que hace? Queda compacto, súper duro, ¿no? Sí, yo ya lo uso de mascarilla. Imagínate. ¿Lo has visto? Y quedas así como piel de bebé, ¿no? Bien sí, bonito, sí te ¿no? queda bien padre. pero en este caso, o sea, fíjense, o sea, de la cantidad que se utilizaba como para que la fueran e invirtieran en pues, en este tipo, te digo, como de pegamento para las estructuras, Ajá, sí, que siguen sorprendente. ahí, ¿no? Que siguen ahí, entonces dices, bueno, va. Y lo segundo, aparte de lo que tú dices, ¿no? De que cada una de las monjas tenía una tarea y que era súper chicha en esa tarea, porque la llevaba de la mejor forma posible, pues se tenía que los nombres de todas las recetas que se conocen de los conventos son cosas que no podían hacer las monjas. Por ejemplo, me confundiste. ¿Sí? ¿Cómo? Todas las recetas que se conocen de la época conventual, elaboradas exactamente por monjas, llevan por nombre cosas que ellas no podían hacer. Por ejemplo, existe un dulce que se llama suspiro. Ok. O sea, y estaba súper vedado para ellas, o sea, eso no podían suspirar. No podían así como que suspirar por amor, ¿no? Ajá, o los famosos besos, cosas que pues ellas no podían hacer como tal, o sea, que besaban pues su cruz, ¿no? Ajá, nada más, sí. pero pues no podían tener contacto con otra cosa. Dentro de esa misma línea, pues tenemos los famosos pedos de monja, que pareciera burla, pero pues es la cosa más deliciosa del universo, ¿no? Uh-huh. Y pues toda la parte de Guanajuato también, ¿no? Como emblema de la época conventual. Y era así como súper penoso tener que pues expresar alguna necesidad fisiológica en frente de alguien más, ¿no? Entonces, exactamente por eso es que se conoce que la mayor cantidad de recetas les colocaban así, porque eran cosas que ellas no podían hacer, ¿no?
Y a través de eso era que surgían recetas y recetas y recetas. No todas las recetas Claro, tienen evidentemente. nombres, ¿no? Como estos, pero sí la mayoría. Pero va más hacia la confitería, ¿no? Hacia las cosas Sí, dulces por lo que veo. exactamente, azúcar huevo, Ajá, ¿no? sí, Esto es claro. hablar de azúcar huevo, prácticamente, Ujú. ¿no? Y toda es la cuestión de la transformación, de la observación, porque ya no se consideraban en realidad como cocinas, sino laboratorios Es que en sí. donde ellas podían observar qué era lo que sucedía si tú agregabas, no sé, agua de más a una preparación, Ujú, ¿no? ujú. Que tuviera azúcar, si agregabas solamente el azúcar, si agregabas huevo junto con el azúcar, a pesar de que ellas ya sabían, o la mayoría ya sabían en la cuestión de, pues que venían de España, pues de Europa, ya sabían cómo funcionaban algunas pues algunos ingredientes como tal. Pero ¿qué sucedía cuando esas monjas, pues lamentablemente, iban dejando la tierra, ¿no? Y se iban asentando en la tierra. O sea, No, y aparte iban también, entregando sí, me el acuerdo equipo, de los ajá, tenis. los tenis, ajá. Aparte también comienzan a experimentar lo que tú dices, ¿no? Comienzan a experimentar con los ingredientes que ya conocían, más aparte con los nuevos ingredientes que Exactamente. habían aquí, pero no nada más con eso, sino también con los utensilios que habían aquí, ¿no? Porque digo, no se trajeron toda su cocina de allá, No, ¿no? no, pues Todos sus obviamente no. utensilios de allá. Si bien es cierto, sí comenzaron a hacer uso de materiales ya conocidos como el cobre, Así ¿no? es. Para el uso del azúcar y para el uso de cocciones un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues más calientes, Ajá, ¿no? Llegar a exactamente. temperaturas más Llegar a altas. temperaturas más altas. Pero pues también comenzar aquí con cuestiones como el molcajete y el metate, continuar con el uso, ¿no? Palas de Las madera, cazuelas, ajá, y de todo lo que barro. tiene que ver con la madera también, Claro, ¿no? entonces mantener, o sea, fue así como de, ¿no? Sí, y ahora qué hago con esto, bueno, así lo junto y miren Sí, qué bonito, ¿no? sí, Así. y crear platillos wow, o sea, la verdad, Sí, ¿no? mis Mis respetos para las respetos para monjas las de aquellos monjas. entonces, porque sí creaban unas cosas que, Y todo a través de la observación, prácticamente a través del conocimiento que ya se tenía previo y descubriendo algunas otras cosas, porque prácticamente para eso vivían. O sea, las monjas que estaban destinadas a la cuestión de la cocina, eso era su rol, ¿no? y Era a prueba y investigar. error también, ¿no? Ajá, sí, claro, hubo dentro de eso, y yo siempre lo he dicho, ha habido muchas muertes, muchos errores y muchos errores que han resultado en cosas muy Muy buenas, buenas, ¿no? ¿no? Muy, muy buenas dentro de la Sí, cuestión ya de los dulces típicos, ya lanzándonos a los famosos dulces típicos mexicanos como tal. Muchas fueron, ¿qué? Errores, ¿no? errores. Prácticamente de un subido o de un pase de punto de azúcar, ¿no? De Una cocción del palanqueta, azúcar, dices por tú, ejemplo, ¿no? O ¿no? sea, que ya se quemó tantito, pero Se me que, pasó o la sea, cocción del azúcar y se pero me cayeron todavía los funciona, ¿no? Y cacahuates. aquí hicieron un desastre y entonces tenemos una palanqueta, ¿no? Y así, en la mano prácticamente, ¿no? La cuestión de las trompadas, ¿no? Que Ujú. también fueron un dulce que literal pues se hizo muy duro, que también fue un pase de cocción de azúcar, que también resultó en uno de los dulces típicos emblemáticos de México, ¿no? Claro, Y así podríamos irnos y enumerar muchísimas, muchísimas recetas, pero yo creo que de las que más sobresalen dentro de pues de este ámbito son dos. ¿Tú qué opinas? sí, ¿cuál ¿Sí? es? Pues el mole y los chiles en nogada. El mole y los chiles en nogada. Ujú. Yo cuando doy clases de esta parte, le digo a los alumnos, el mole es la representación, no sé, a ver, ahorita tú qué me vas A a ver, decir. El mole es la representación del bueno, es el platillo que va a representar a todo el mundo, sí, porque tenemos ingredientes de todo el mundo en un solo platillo. así Es es. como, el mole es bien chistoso, o sea, es una deliciosidad, pero es bien chistoso, porque el mole es como, a ver, ¿qué teníamos en el refri o en la alacena? Y ahora, ¿no? Como todos los días en casita cuando mamá se pelea y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer de comer hoy? No, y ahí se está No hay tronando los dedos, nada. no hay nada, no hay nada, y la Órale, alacena llega, toda la vámonos, licuadora, ahí, ¿no? Sí. Pero es la representación de todo el mundo, porque yo les digo, a ver, tenemos chiles, mexicanos, ajá, aquí claro. nosotros México. Fruta, que muchas veces tenemos fruta que proviene o de Europa o de Asia. Así es. Claro. Tenemos especias que provienen del Del Mediterráneo. Mediterráneo y también Tenemos, asiáticas. claro, y tenemos pan.
¿Y de dónde viene el pan? El Pues de pan Europa. del trigo de Europa. De Europa. Entonces, básicamente tenemos por lo menos 4 de los 5 continentes, ¿no? Porque Ujú. también el azúcar, pues no nada más es europeo, sino también de Nueva Guinea, África y todo eso, exactamente, ¿no? toda esa parte de Nueva Zelanda y así. O sea, sí Claro, podríamos abarcar, sí se dice que podríamos abarcar sí. el mundo entero. Ujú, en Entonces, el mole. tenemos ahí una mezcla de todo el mundo en Ujú, un solo platillo y ese platillo es mexicano, ¿no? ¿Qué otro así es. platillo podríamos decir que representa a todo el mundo? No sé. A Si ver si bien alguien... nosotros tenemos la famosa dote mexicana, que fueron todos esos ingredientes que exactamente con la cuestión de la conquista se fueron hacia otros lados, ¿qué sería de la cocina italiana sin nuestro Jitomate. jitomate, ¿no? Claro, Por es como la ejemplo, base de todo ahí para ¿no? los italianos. Cuando a China llegan, por ejemplo, los Ajá. cacahuates, ¿qué sería, por ejemplo, de China sin el aceite de cacahuate? Cacahuate, tan delicioso que es el... ¿No? Por ejemplo, en esas cuestiones digo, sí, ¿qué otras cosas se fueron? El aguacate, por ejemplo, el cacao, la Ujú. vainilla, ¿no? Que ya después nos lo regresaron prácticamente en forma de barra y muy bien, gracias, fábrica de chocolate. Gracias, Suiza. ¿No? Muchísimas gracias por eso. Pero, o sea, sí, si bien todo el mundo tiene ingredientes nuestros, nosotros también tenemos ingredientes de todos los demás países. Pero así como ahorita tú me la pintas del mole, tienes razón. O sea, es un platillo que representa a todo el mundo 100%. No podría decir que 100% mexicano, ¿no? Pero, pero sí con receta o elaboración 100% mexicana. Mexicana. Cabe mencionar que el mole tiene sus antecedentes prehispánicos. Así Digo, es. sí tuvo su boom en la época conventual, Ujú. pero tiene antecedentes prehispánicos desde la época en la que se elaboraban los famosos mullis. Así Que es. mulli significaba Salsa. salsa o molido. ¿De Ujú. acuerdo? Hacía referencia a todo lo que se molía en molcajete o en metate. Del ¿Sale? náhuatl. Y de hecho se continuó, pues obviamente no era que las monjitas tuvieran su licuadora Oyster, ¿no? Porque funciona, ¿no? Son las Sí, de claro. batalla, ¿no? Obviamente continuaban con el uso de, como decíamos hace rato, con el uso del metate y el molcajete. Aprendieron a utilizarlo y continuaron moliendo Así con esto. es. Entonces, en la época prehispánica se elaboraban los famosos mullis, que eran todas estas salsitas. Nada más, ¿qué fue lo que hicieron las monjas? Hay varias leyendas acerca de De cómo fue que surgió el mole como tal, pero hasta ahorita la más reconocida es el del ex convento de Santa Rosa de Lima. A ver, Ajá. cuéntame. El ex convento de Santa Rosa de Lima se encuentra en el centro de Puebla y es prácticamente el hogar de donde surge el mole gracias a Sor Andrea de la Asunción. Sor Andrea de la Asunción, pues era también de las monjas que se dedicaban a la cuestión de la cocineada. Ujú. Y un día de estos, pues trataron como que de hacer una salsa que tuviera algo totalmente distinto. No sabían qué era lo que le iban a poner porque casi no tenían cosas en la cocina. Y pues literal con lo que hubo fue con lo que complementaron el famoso Muji que ya se conocía porque también existe alguna otra historia en donde se suponía que se iban las monjas y pedían como que ayuda a ciertas personas indígenas. Entonces se las llevaban junto con ellas para que les enseñaran a cocinar lo que era oriundo de ahí. Y una vez que tuvieron esa mezcla, ajá, o más bien tuvieron los conocimientos de lo que aquí se cocinaba, pues empezaron a elaborar algunas otras recetas y entre todas esas recetas, estaba el famoso Muji, ¿no? Ujú, Que tuvieron a bien simplemente agregar algunos otros ingredientes ujú, para ujú. poder formar lo que ahora se conoce como Como el el mole, mole. Sí, ¿no? Entonces, las invitaban, literal las invitaban, y no eran personas como que estuvieran al servicio de alguien, sino que se dedicaban, las personas indígenas, literal, llegando al convento, se dedicaban única y exclusivamente a cocinar. Eso también yo creo que se les debe reconocer, ¿no? En esa parte, porque no las ocupaban para ninguna otra cosa, no era así como que, ay, vete, tú vas a ser mi muchacha, ¿no? Del servicio. No, sino que literal iban, les enseñaban y la persona iba de entrada por salida, exactamente porque no se podía tener contacto prácticamente con el exterior, ¿no? claro. Y estas personas pues estaban llenas del pecado porque tenían como 50,000 hijos, entonces imagínate, ¿no? Las monjas conviviendo con alguien así, Sí, ¿no? Qué, no, qué barbaridad, ay, sí, no, Dios Cristo, qué miedo. ¿no?
Sí, y bueno, esa es como la más reconocida de las historias del Así mole, es. aunque también hay otras, ¿no? Ujú. Que dicen que el diablo estuvo involucrado, ¿no has Ay, bueno, es escuchado que esa? el diablo en México ha estado involucrado en prácticamente todo. Sí, no, o Todo. sea, todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ha visto. Ajá, Dice. sí. Por ahí dicen que el diablo estuvo involucrado en la creación del A ver, mole, cuenta que esa. creo que fue la misma monja, Ajá. que estaba cargando los ingredientes, precisamente, casualmente, todos los ingredientes Así. para el mole, ¿no? Ajá. Y que el diablo le puso el pie para que se cayera Sopas. Ajá. y que se tropezó la monja y que todos los ingredientes fueron a dar a la olla. Así, bien raro. Así, ¿No? Así, de ese bien de la raro. zona. Sí, así y así, o sea, digo, suenan absurdas a lo mejor, Ujú. pero hay muchas leyendas dentro de nuestra historia, dentro de Exactamente. nuestra cocina que pues son así, son absurdas, Así, pero pues son parte de, pues de nuestra historia, así ¿no? es. De nuestras De tradiciones nuestras y hay tradiciones. que, se respetan, señores. Ajá, se tiene que respetar. Y otra está con San Pascual Bailón. Ajá, o Ok, sea, aquí dicen que, o sea, estaba en la disputa si había sido hombre o si había sido mujer quien había inventado el mole. También está lo mismo de San Pascual, que es la misma historia que tú nos acabas de contar de la Sor del diablo. Andrea, nada más que con versión hombre, en este caso San Ok, Pascual, ¿no? Y que exactamente, pues, el muele, que muele, ajá. ajá, y toda esa cuestión. Entonces también por eso el muele que muele fue el que le dio nombre a lo del famoso mole, pero con San Pascual Bailongo. San Pascual Bailongo. Ajá, Y ¿sale? que, digo, si alguna vez pueden ir a la hacienda Panoaya, donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz, que Ujú. ahorita vamos a hablar de ella, ahí tenían en la cocina un cuadrito de San Exactamente, de Pascual San Bailón, Pascual Bailón, ¿no? porque sí fue muy importante durante estas épocas Así San es. Pascual Bailón, sí. No, y déjenme decirle que, o sea, para terminar lo del convento de Santa Rosa de Lima, es un lugar que ahora es exactamente un museo, es el Museo del Mole, dentro de Ujú, la ciudad de ok. Puebla. Lo pueden visitar, módicos 35 pesitos te cobran. Lo único que sí es que no se pueden tomar fotografías, ¿no? Anteriormente formaba parte de los museos de orden federal, pero con el paso del tiempo el Estado se hizo cargo del museo y pues ahora ya no dejan tomar fotografías porque tuvieron ahí como que un pequeño problemilla en el que trataron de robarse la identidad del museo para llevarlo como Ok. una réplica a otro lugar. Y pues Qué hablando de feo este que tipo sean de así, ¿eh? estructura, pues sí, ¿no? Hablando de este tipo de estructura, decían que pues la mayoría de todo ¿cómo se llama esto? De la talavera que se tiene ahí es original. Ajá, es original. Tienen muy pocas piezas que han tenido que sustituir, Ok. pero que la mayoría de talavera es pues es original, ¿no? De ese lugar. Y aparte las cocinas, no crean que es una cocina así como ahorita la que nosotros tenemos en nuestra casa, que es una cocinita integral, ¿no? Y ahí apenas No, te puedes subsistir. enormes, No, unas o cosas sea, es enormes. el lugar más grande que se tenía en el convento como tal, Y con varias ¿no? habitaciones, porque recuerden que ahí no había refrigeradores, No. entonces tenía que haber un cuarto precisamente que estuviera en condiciones muy frías Ujú. o lo más frío posible para poder conservar lo más posible los Y alimentos, ¿no? siempre que platico de esto a mis alumnos les digo, oigan, ¿y ustedes dónde creen que guardarían en este caso? En su casa, si no tuvieran refrigerador, todas las cosas. ¿Cuál sería el lugar más fresco? El baño. Y se sorprenden exactamente porque las características que tiene el baño son los que tenían estas alacenas en las Sí, que claro, se resguardaban la mayor cantidad de alimentos, ¿no? Y que sí, pues obviamente se tenía un pase, ellas no podían tener contacto, casi siempre las cocineras, no podían tener contacto con las novicias ok, como tal. ujú, Entonces existía un cuadrito muy pequeñito por donde pasaban los platos hacia donde estaba el comedor, ujú. pero ellas casi siempre se resguardaban en la parte de la cocina, ¿no? Y a veces como dicen, no, las cocineras son las que comen hasta el último, sí, sigue siendo, desde aquel momento sigue siendo hasta ahorita eso, Los ¿no? que Y yo así como que cocinamos ya no somos quieres los comer. últimos que Ajá. comemos, ¿no? Y sí, Si tú armas exactamente. la carnita asada, eres el último que se come un taco, así. Sí, Ya todo sí. lleno de carbón, ahí todo negro, ¿no? Todo Todo deshidratado yo también deshidratado del ahí. calor. Pero pues ya Y después por lo llega la menos sí certeza. pásenos una chelita, ¿no? Si Por estás favor, viendo sí, que ¿no? alguien está echándose la carnita asada, pásale una chelita Pásale, de pues. esas. No, ayuda a un mexicano, por favor, y pásale una chelita mientras Sí, está haciendo carnitas. sí, exactamente. Y sí, la cocina era muy grande porque tenían que cocinar para mucha gente. Muchísima Muchísima gente. gente era la que Así es. vivía precisamente en los conventos, Y pues no sí, precisamente para los que vivieran ahí, sino para toda la los cuestión de las invitados. ventas y los invitados que casi Sí, siempre se claro. le ocurrían a cualquiera de los padrecitos que viniera y entonces ahí, Ah, porque ¿no? sí, los padrecitos nada más decían, a ver, hijitos, vénganse a comer, ¿no? Ujú. Vamos a hacer esta Sí, no. vendimia, ¿no?
Y las monjas, como las mamás ahora cuando invitas a tus amigos, ¿no? Nada más se te Hacen queda rendir la menos. comida así como de, ay, ¿y por qué no me dijiste que venía? ¿No? ¿Tu amiguito no tiene casa? Ay, Ay, ya sí, se va, ¿verdad? casi Algo ni así. tienen hambre, ¿verdad? Sí, no, y ya la mamá nada más comiendo un taco de huevo del otro lado, algo así. Sí, qué horror. Pobres Pero bueno, monjas. en la cuestión del mole, eso. Y luego viene la contraparte con la cuestión del chile en nogada. ¿Qué cabe mencionar? Que muchos dicen que el chile poblano, ¿no? Ay, poblano. Ya me imagino un chile poblano caminando exactamente por las calles de Puebla y tropezándose con... Ahí Ya. todo tirado a media calle, cual Y si, estrella de mar. y si hay alguna persona de pueblo escuchándonos, ya se dio de baja. Muchas gracias por tu chiste. No, con mucha consideración, Ok, ¿no? no es cierto, es bromi. Fue Ay, parte ya, de ya los, hasta fue parte ustedes de los también se ríen. memes, ay, por favor. Ok, pues no, señores, no, originario, el chile poblano ni siquiera es mexicano el Ni chile siquiera poblano. es mexicano. Es O más, sea, ni siquiera existía un árbol que nos diera chile poblano. no había como tal algo que nos diera un chile poblano aquí en México. No existía un chile tan ancho y tan carnoso en México. No. Así. El chile poblano se dio porque los españoles, cuando llegaron a México, pues vieron que todos los chiles picaban un Sí, buen. así como de, ay, qué Exactamente, no aguantaban el picante. Mm, mm. Chillones. No aguantaban el picante, ¿no? Qué niñas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los españoles toman el chile chilaca, Así es. originario de aquí de México, es decir, originario, Así es. y se lo llevan para España. Ujú. Y allá en España lo combinan con su chile dulce, Olé. con Ajá. su chile Con el pimiento. famoso pimiento morrón, Con ¿no? el Que ya pimiento después como morrón. que la paprika. Exactamente. Entonces hacen este híbrido entre chile chilaca y pimiento morrón, o como ellos lo conocen, chile dulce. Chile dulce, exacto. ¿Sale? Que no pica, No, ¿no? Entonces hacen esta combinación para tener un nuevo chile, precisamente Exactamente. para que no picara. eso era básicamente la tirada, ¿no? Que dejara de picar aquí todo en México, porque pues ellos, y hasta la fecha no están acostumbrados al picante, ¿no? Como tal. Entonces, eso es lo que hacen, crear un nuevo chile y se lo traen de regreso para México y sí, comienzan a cultivarlo bastante bien. Y pues, ¿dónde creen que es el cultivo? No, pues ¿de Puebla? Pues sí. Híjole, qué raro. Exactamente a este picante se le llamó tornachile, ajá, porque fue el viaje de la chilaca, ahora sí que la chilaca se casa ya con el pimiento morrón, tienen un hijo y en este caso pues fue el famoso regreso del chile chilaca, pero en versión 2.0, ¿no? Sí, O sea, sí. muchísimo. Actualizaron el Ajá, software. exactamente así. Entonces, ya llegó actualizado con el software de este lado y ahora se le conoce como chile poblano. Chile poblano, ¿no? exactamente. Entonces, digo, oh, por Dios. Yo cuando me enteré, la verdad es que yo estaba así en shock, ¿no? Quedé en shock porque dije, ¿cómo es posible que tantísimo tiempo de mi vida he comido un chile poblano y hasta ahora me entero que en realidad es español? Ajá, que es español, que es semi-español, ¿no? Y yo Sí, así como de, caray, no puede ser. que se lo debemos a los Que se lo debemos a los españoles. españoles. Pero ¿por qué en realidad se lo debemos a los españoles? ¿Cuál fue? Bueno, ya dijimos que es la receta, ¿no? Que se da origen, en este caso, al famoso chile en nogada. Ajá. ¿Te refieres al chile en nogada o al chile poblano? No, al chile en nogada. O sea, el chile ok. poblano es el que le da vida al chile en nogada. Ok, ¿no? ponen a nuestro primer emperador aquí en México, que fue el señor Agustín de Iturbide. Señor. Entonces lo ponen aquí en México y en uno de sus banquetes, él, dice la leyenda, una de las leyendas cuenta que él pide uno de los platillos o pide un platillo en especial que represente a México y a la bandera Que sea trigarante. bonito, pero Sí. que sepa rico, pero que no Pique. Que no pique. Que no pique porque no aguantamos el picante, por ¿no? favor. Y que tenga los colores de la bandera de México, ¿no? La bandera Sí. trigarante, que Ajá. si su En aquel verde, momento, que del si su ejército blanco y trigarante. que si su rojo. Entonces, pues ahí están nuestros monstruos. Ajá, y ahí quebrándose la cabeza. Es como, Ay, ¿y ahora qué le vamos ahora a qué hacer le a vamos a este hacer? señor? Ay, por Dios, ¿no? Porque no fue la única petición que tuvo en aquel momento el señor y junto con todo su séquito. No, sino que hubo también más recetas que desencadenaron la creatividad de las monjas, ¿no? Y en este caso, pues se dejaron ir como gordas en tobogán las monjas y crean el famoso chile en nogada, que exactamente lo que me comentabas
fue construido primeramente como un Postre. postre. Fue la idea, hacer un postre, ¿no? Y Así hoy en es. día lo comemos como un plato fuerte, carísimo, por cierto. Ay, sí, ¿cuánto te cuesta ahorita un chile en nogada en la famosa ciudad de Puebla? Como unos 300 pesos Más o pieza, menos. aproximadamente, Es ¿no? Sí, carísimo. es muy, muy caro, pero también, digo, en lo personal, así como que digan, ay, sí, un chile en nogada y dame otro, no. O sea, sí, sí lo pruebo, sí lo disfruto, pero así como, tal cual, nomás una vez en la temporada, Tienes nada razón, más. ¿sabes qué? Yo prefiero hacerlo. ¿No? Y yo prefiero, yo siempre he preferido lo salado. Entonces, así como que las cosas tibias entre dulce y Esa salado, combinación. sí, como que no. Sí, a mí también me tiene que llegar como el antojo de un chile en nogada, así como, y hacerlo, porque Sí, gastar tanto dinero en un chile en nogada sí me no, duele. sí, pero aún así yo creo que gastamos más, a lo mejor a veces en hacerlos, pero digo, tienes más chiles, ¿no? Tienes más chiles, luego te sobra como Y te sobra el quesito, o ahí rellenito, andas ¿no? picándole a Ajá, la nuez, o exactamente, así, ¿no? o Y a la así. granada. Ajá, exactamente, para la cuestión de la granada, conseguir la perita, irte aquí Ajá, a la cuestión del tianguis, ver ya todos los frutos que están en temporada. sí, exactamente. Vas con tu Este, raspado en el ajá, tianguis. Sí. y ahí, ¿no? Y vas viendo todos los ingredientes. Pero sí, el chile en nogada pues forma parte de estas recetas que también fueron en la época conventual, que sí exactamente estuvieron dirigidas pues a una persona, estuvieron como que elaboradas para una persona. Y reitero, ¿no? Así como ahorita nosotros platicamos acerca de cómo surgieron estas dos recetas, pues también se les significa como los emblemas del barroco, ¿no? ¿Qué es el barroco? El barroco es una corriente artística, en realidad es una corriente, nació como una corriente artística en En Europa, Europa. ajá, Ajá. que se trajo a la mayor cantidad de construcciones aquí en México, hablando única y exclusivamente para el arte sacro, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con toda la cuestión de la iglesia. Y pues tenemos como principal representante el Museo del Virreinato en Tepoztlán. Ok. Que lleno de todo este famoso arte que llegó junto con el barroco, el churrigueresco. Ajá, el famoso arte churriguera, que era de la familia de los churriguera en España y que ningún otro tipo de arte se podía llamar así por el aporte del apellido, ¿no? Ok. Entonces, este lugar fue emblemático o más bien tipo de arte, perdón, fue emblemático por la cantidad de saturación en detalles que se tenía. Ujú. Entonces se les llama así a estas dos recetas, también pues representantes del barroco, porque por la cantidad de ingredientes que ¿Qué se lleva? representaban y exactamente la explosión de sabores que tenían en la boca, era como literal ver una construcción o simplemente un retablo también Una mismo de las iglesias o pintura. una pintura del arte barroco, Sí, ¿no? claro. O sea, por ejemplo, el chile, ¿no? Ujú. Chile en nogada, que decíamos que en un principio era un postre. Y estás combinando chile. Para empezar, un chile, que Chile. igual y no picaba, Ujú. ¿no? Pero sí tenía un sabor astringente, ahí Exactamente. medio... Pero bueno, a final de cuentas sigue siendo el picante, ¿no? Aquí en México ya una vez que se empezaron a producir, estás de acuerdo que de repente dentro de tus rajitas con crema te encuentras uno que pica Que demasiado, pica, sí, ¿no? exactamente. Carne molida Carne molida de res y y de cerdo, cerdo, así que son es. saladas al Ajá, final de cuentas, ¿no? saladas. Tenemos ahí también sabores, por lo menos astringentes, por lo menos de la sangre Ajá, de exactamente, los de los animales. animales. Tenemos fruta, que ahí ya tenemos Frutas, sabores dulces, ¿no? manzanas, peras, y bueno, no cualquier pera, lo sabemos, ¿no? Hay personas que le agregan plátano, hay personas que no. Esto depende de la receta, el famoso acitrón, El acitrón, que por ¿no? cierto ya ahorita está prohibido consumirlo, ¿no? Exactamente, Porque la acitrón. biznaga está en peligro de extinción. Bueno, pero se han hecho algunas otras, pues como reemplazos, pero que jamás le van a llegar en realidad al, Al al, acitrón. al acitrón, ¿no? Sí, Como tal. exactamente. El acitrón se saca de la biznaga, que es como que... Es un cactus, exactamente. De ahí, Entonces está en peligro de extinción y ahorita no coman acitrón. por favor. Eh, bueno, De, frutitas, frutos ajá, secos frutos como secos. almendras, Los piñones carísimos de París, las nueces carísimas de París, se le ¿no? agregan también especias, se le ponen clavos, Clavitos, su pimientita, que sí, la canela, o sea, también. o sea, una pimienta que pica, un clavo que es bastante Que fuerte es al muy, muy paladar, fuerte, ¿no? Para estar el ¿no? dolor de muelas y todo ese show. Exactamente, combinado con carne y con fruta, ya ahí tienes como que dices, ah, está medio raro. Ujú. Y luego la nogada. Pasitas.
es la La nogada. nogada, con queso. Queso de cabra. Ajá. Y luego de cabra, que O sea, son que es un sabores sabor fuertes, fuerte, que no a todo el muy mundo le fuerte. gusta. Ujú. Crema, La crema, combinado con la cuestión de la la nuez, nuez de y ya Castilla. combinado también con el famoso azúcar. Hay personas que le colocan azúcar, hay personas que no. Esto va a depender mucho de la receta, pero nos decía nuestro queridísimo señor Yuri de Gortari, un beso hasta donde esté, un abrazo también, que el chile en nogada como tal tiene que ser chile en nogada, ¿no? Que si tú pretendes hacer chile en cualquier otra parte de la República, entonces le puedes llamar chile en salsa de nuez, ¿no? Ok. Pero que para que se llamara chile en nogada tenía Tiene que que ser hacerse en forzosamente nogada. de Puebla, y tenía que hacerse en nogada, y tenía que ser, en este caso, rebozado, ¿no? Ok. La famosa cuestión del huevo. Hay quien no lo hace rebozado A y hay mí quien no, sí, yo o sea, el no, famoso yo capeado, no. a eso me refiero, ¿no? Yo soy de esas personas que prefieren no rebosar. Ajá, que prefieren no capearlo. Bueno, pues él dice que, o él decía en este caso, que el chile en nogada como tal tenía que ser capeado para que se pudiera llamar en nogada, ¿Tú ¿no? prefieres rebosar? ¿Tú eres team rebosado o team no No, rebosado? no, yo la verdad es que no prefiero nada en la cuestión de los capeados. Yo no soy fan de No eres ninguna de fan. esas cosas. Literal, mi mamá hacía los chiles así, los tornachiles, que ahora les podemos llamar el chile poblano, relleno. Capeados, no, yo siempre les quitaba toda la cuestión del capeado, y sigo prefiriendo hasta la fecha, que crees que no, el chile poblano, los chiles cuaresmeños, Ah, qué ricos. rellenos, sí. Ajá. Fíjate que a mí me gusta mucho también para rellenar, digo, paréntesis. No sé, un chile pasilla o un chile. Los chiles, mismo del tornachile, a lo mejor el chile ancho, Ajá. en seco, o sea, el Sí, chile poblano en para seco, que es el rellenar, ancho, para saben rellenar. bastante ricos. Ajá, exactamente. Entonces, la nogada y luego terminas con granada. No, así. No, ¿y la granada exactamente de dónde es? La granada sí es de aquí en México. No, sí, también es oriental, De ¿no? por allá, sí. Exactamente. No Entonces, es, no sí, es de acá. también tenemos como que muchos sabores. Combinación ahí. Combinación de sabores bastante fuertes, y son bastantes ingredientes. O sea, simplemente echémosle lápiz a la receta, y cuántos ingredientes no vamos a sacar ahorita para Claro. poder realizar el platillo como tal, ¿no? Entonces, también teniendo todos estos elementos, forma parte de los emblemas del barroco, ¿no? Claro. Por la explosión de sabores, por la cantidad Cantidad de ingredientes, por los colores, exactamente, por la cantidad de colores que se pueden lograr mismo con el platillo. Y lo mismo sucede con el mole. ¿Cuántos Ujú. colores de mole no hay a lo largo de la Tan República, solo en ¿no? Oaxaca, 7, ¿no? Sí, no, Esos los que son 7. los más representativos. Los 7 más representativos, y me atrevo a decir que cada persona, y siempre se los he dicho a mis alumnos, cada persona puede tener una receta de mole distinta y puede decir que es la mera. Ah, me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Me ha pasado que dando clases, yo, a ver, a este mole le vamos a agregar así, así, ya asado. Pero es que mi abuelita no le hace así. Yo, híjole, ahí me meto en problemas, Sí. porque sí es, a ver, La sí, pero cocina es de que las abuelas. casi el mole es como cocina de autor, Sí. porque cada abuelita tiene como su técnica, sus Ujú. ingredientes, le agrega, habrá Si lo quien le haces con agrega acá. manteca, si lo haces con aceite, la variedad del aceite, que si le agregas más ajonjolí, que si le pones Sí. chocolate de tal marca. Que si yo sí dejo ¿no? quemar la tortilla, que si Ajá, no, que si, o sea, exactamente. sí me meto en problemas bastante cuando los alumnos, es que mi abuelita no lo hace así. Y más ahorita yo creo que estábamos así como que en las clases virtuales, y que de repente también te estaban escuchando a través de eso. ¿No te pasaba en algún momento de que no, es que yo no lo hago así, chef? No, la verdad es que casi no, porque en clases virtuales casi no tuve cocinas. Ah, bueno, La verdad. mal. No, si a mí luego sí me llegaban a decir, es que yo no lo hago así, y si lo hago así no se le va a pasar nada, porque algún día, paréntesis, algún día hicimos un pastel, pero Ok. mi alumnito no tenía horno. Entonces, pues le dije que lo hiciera en olla de presión, y le dije cómo lo hiciera exactamente con el recetario de una olla, de una marca que tiene mi mamá. Entonces le dije, oye, yo me acuerdo que yo había visto la receta de un pastel en olla de presión, ¿tienes el recetario? Y mi mamá es de las personas que guarda Todo. todo, ¿no? En cuestión de papelitos, tiene todo almacenado así como que casi por fecha, archivado, ¿no? O sea, la señora, Una sí, biblioteca. aquí está, ajá, toma, te lo presto, pero me lo devuelves. No, pues que sí, y ahí me tienes viendo la receta del pastel. Le tuve que pasar esa receta de pastel para que la hiciera en olla de presión. Y cuando su mamá escuchó que el pastel iba a ser en olla de presión, me dijo, oiga, ¿y no se va a quemar mi olla de presión? Y yo así como de, ¿No va a explotar? No, señor, confía en mí, aquí tengo la receta, mire, y también es del recetario. Entonces les expliqué cómo, y salió el pastel.
Tienes que pasarme esa receta de Sí, o sea, pastel. la verdad, sí, porque cuando no se tiene horno, ¿qué hacemos? Y dura, ¿no? y la cocción, o sea, ¿es el mismo tiempo? No, ¿Es menos? no, es menos, o sea, un pastel en una olla de presión en 15 minutos ya lo tienes. Fíjate qué Sí. suave, O sea, amigos pasteleros. ¿no? Gastos menos en estas cuestiones. No, pero o sea, siempre es preferible un horno. Ajá. Sí, yo soy muy respetuosa de las cuestiones del gluten y que de la mezcolanza o sea, de la repostería. Yo no soy repostera, Okay. entonces pues, pero podríamos subsanar con eso una parte en cuando no hay horno, ¿no? Porque pues obviamente pues estábamos en la cuestión, bueno, seguimos estando en la cuestión pandemia y pues teníamos que subsanar en ese entonces, ¿no? Claro. Y pues empezábamos. Y como empezábamos, pues había que darle soluciones, más no problemas. Claro. No se podía salir, pues ahí estaba el pastel en olla de presión. Qué padre. Esto con el paréntesis. Termina el paréntesis. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis, sí. Y yo creo que hablando exactamente del mole, de la cuestión de los chiles en nogada, de lo del famoso rompope. ¿Qué sabes acerca del rompope? Es tan delicioso que es, ¿no? Es como... Dices monjas y de las primeras cosas que piensas es el rompope. Rompope. ¿No? Una bebida de huevos. Literal. Literal, sí, por supuesto. Una bebida de huevos literal. Hola. Tenemos en cuadro a Zula, una que se las invitada. presenta. Hola. Sí, es una invitada especial el día de hoy. Una bebida de huevos, literalmente. Es una bebida alcohólica que se hizo muy famosa en la época de los conventos, precisamente. En la cual es parte de la clasificación de los ponches. Así es. ¿Sale? Precisamente por el hecho de ser una bebida que se elabora con yemas de huevos. Ajá. Y que tiene su parte alcohólica gracias al brandy. Ajá. Se le agrega brandy para darle ese saborcito. Ese sabor, alcohol. Yo siempre pensé que la palabra rompope literal venía de la cuestión de agregar ron. No. Yo siempre lo pensé. No, porque precisamente es una bebida que proviene de España. Recuerda que en España son como muy del brandy. Sí, claro, por supuesto, toda la esa cuestión de la cuestión de la destilación, todo acerca de la uva, sí. Y aparte también aporta como más saborcitos, ¿no? Porque acuérdate que el ron es como más dulcezón y casi no aporta tantos sabores, al menos que pase por algún tipo de barrica. Ajá. Pero el vino, que el brandy sí aporta algunos otros saborcitos. Mira, qué interesante. Sí, es como la bebida también de la época, además del vino, ¿no? Porque llegó también el vino en aquellas épocas aquí a México. Ajá, exactamente, que no fue tan reconocido en un principio porque pues caro, ¿no? Y no estaban acostumbrados a la cuestión de la bebedera del vino porque, o sea, no, de plano no les gustó, ¿no? Claro. En esas cuestiones. No, ya había pulque por acá, ¿no? Ya había tejuino, tepache y otros fermentados, ¿no? Que estaban más chidos. Hablando de la cuestión de los fermentados, del tejuino, el tepache y toda esa cuestión. Bueno, no, pero eso es prácticamente de cuestiones prehispánicas, ¿no? También, todos los fermentados aquí en México. Bueno, y después de hablar exactamente del chile en nogada, del mole, de los representantes del barroco, también tenemos una persona que nos brindó la mayor cantidad documentada de recetas que existen de esta época. La famosa 10ª musa, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Nuestra queridísima Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La Sor Juanita, la que sale en los billetes, o salía en los billetes de 200, o ahora ya está en el de 100. Creo que ya está en el de 100. Billetes que ya ni tengo idea. Ya no tenemos idea de qué. Sor Juanita. Bueno. Sor Juanita Inés de la Cruz, que una mujer también muy inteligente, ¿no? Muy avanzada a su tiempo. Híjole, de veras. Super, que sí, ¿no? Imagínate, empezar a leer a los 3 años, componer su primer poema a los 8, ¿no? Nombre en realidad, bueno, no era Sor Juana Inés de la Cruz, sino Juana de Asbaje, que prácticamente toma las riendas de su vida después de ser llevada a la corte de Luis XV aquí en México, ¿no? O sea, fue llevada exactamente de Amecameca, Estado de México, hacia la corte, establecida en, si no me equivoco, la Ciudad de México, y, en Puebla, exactamente, se la llevan a Puebla. Y de ahí de Puebla pues empieza como que la cuestión miseria, ¿no? Porque tuvo una bola de problemas, o sea, la vida no siempre fue dulce,
pero datan o cuentan acerca de que ella cuando estaba como que en su mayor apogeo en la cuestión de la edad, pues se escribía con una de sus hermanas, ¿no? Y que en toda esa cuestión de la escribidera, pues ahí era donde le pasaban las recetas que ella tenía, porque no solamente es poetisa, ¿no? No solamente, perdón, fue poetisa, no solamente fue la cuestión de ser escritora, no solamente de acusar a los hombres. Ajá, exactamente. También tuvo su representatividad en la cocina. Se dio cuenta que era buena también para eso. Sí, y de hecho, varias de las recetas de la época conventual se la debemos a ella. Ajá, exactamente, el famoso manchamanteles. Manchamanteles, ¿no? Que es una variación del mole, que se le agregan frutas como peras, manzanas, piñas, y que es una deliciosidad, ¿no? Es algo muy, muy rico. Y que actualmente se utiliza mucho para las bodas, ¿no? Es como el platillo que se sirven mucho para las bodas, ¿no? También los famosos, todo lo que se pudiera hacer con huevo, ¿no? Los huevos colados, algunos ponches también que se reconocen las famosas tortitas de Santa Clara, que en realidad pues ahí como que existe ya un poco de controversia en si sí o si no, pero también las famosas tortitas de Santa Clara, que la cocina de Chepina tiene, creo que las mejores tortitas de Santa Clara en la cuestión de las recetas que yo he probado. Ok, ¿no? Entonces, y toda la cuestión de lo mismo, volvemos a los biscuits, algunas de las galletas que se conocen, ¿no? Son muchas las recetas, los famosos antes, ¿no? Que ahorita son lo que nosotros conocemos como los ates. Ajá, los famosos antes. Que son una pasta, digo, para los que no conozcan, son una pasta de fruta con azúcar. Que se utilizó en un principio, cabe mencionarlo, los ates fue una forma de conservación de las frutas. Porque vieron, es que esto es bien padre. Y las conservas, Dios. No hemos llegado ahí. Obviamente lo que decíamos hace rato, no había refris. No había refrigeradores ni nada para poder conservar los alimentos. ¿Cómo lo ibas a guardar? ¿Cuánto te iba a durar? La fruta se te echaba a perder bien rápido, maná. No, imagínate luego con el calorcito que hace ahí en Pueblich. Ajá, sí, exactamente, se te echaba, pero así. Entonces tenían que buscar formas de que la fruta se te conservara bastante tiempo. ¿Cómo? Pues mágicamente el azúcar, ¿no? Vieron que el azúcar conservaba. La cristalización. Entonces sí, fue cuando comenzaron precisamente ese tipo de técnicas. O cristalizaban el azúcar, o hacían mermeladas. Hacían las famosas mermeladas, las compotas, y ahorita lo que nosotros conocemos como todas las frutas en almíbar que venden en la carretera rumbo a Puebla, exactamente son de esa misma época, ¿no? Las conservas. O los ates. Los ates, los famosos ates, que también les digo que Sor Juana Inés de la Cruz le escribía a su hermana, y en esas cartas les escribía la mayor cantidad de recetas que se conocen, y de hecho existe ahora un recetario, hay libros, como tal, hay documentos, hay documentación del recetario de Sor Juana. De Sor Juana Inés de la Cruz, que es como muy valioso para la cocina mexicana. Así es, ¿no? Súper valioso. Es un punto de partida de prácticamente toda la repostería que se conoce, ¿no? De la cocina conventual. De la cocina conventual. ¿Y de qué otra cosa íbamos a hablar el día de hoy? ¿Te acuerdas? Pues básicamente. Creo que sí, ¿no? Sí, creo que ya terminamos. No sé cuánto tiempo ya llevamos de podcast. No, la verdad es que nos alargamos, pero la verdad es que estuvo muy divertido. Sí, estuvo muy interesante el punto de vista que tenemos cada uno acerca de la cocina conventual. Estuvo rico el chal. Así es. Espero que les haya gustado también el chismecito y que hayan aprendido un poco. Un poquito, nada más. Recuerden que esto no es sección de educación de Canal 11, es como para por favor, entretenimiento también. Y que se relajen también, pero que aprendan un poco acerca de. Sí, bueno, pues esperemos les esté gustando este podcast y les esté agradando mucho. Y compártanlo. Compártanlo, por favor, y suscríbanse también. Sí, suscríbanse, mucho. Entonces, ¿cómo te encontramos en redes? Como @cuyo en Instagram, sobre todo ahí. Ok, perfecto. A mí me encuentran como @sexycollins en Instagram, y Facebook y YouTube como Ceci García. Sí. Muchas gracias. Síganos y compartan el video. Así es. Esto fue el Chal Gastronómico. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye. Córtale, maná.